Bueno, vamos a empezar con el tema 2, que es la dinámica interna de la Tierra y el relieve. Y vamos a hablar en este vídeo sobre los límites de placa y la influencia que tienen en el relieve y cómo se deforman las rocas. Esta primera parte es una continuación del tema anterior. Entonces, como sabéis, está la tectónica de placas, que dice que el planeta está dividido en una serie de fragmentos llamadas placas tectónicas, y en el contactos entre ellos son de tres tipos. Tenemos los divergentes, que aquí están señaladas o indicados por flechas en direcciones opuestas, entonces se va creando corteza oceánica. Luego tenemos los convergentes, por ejemplo aquí entre la placa de Nazca, que son líneas en la misma que enfrentadas, que hacen que se vaya consumiendo la placa, también la India respecto a la euroasiática. Y luego de cizalla, en el que ni se crea ni se destruye, pero se acumula energía, por ejemplo aquí en la falla de San Andrés, que cuando se libere ya veremos. Esto estaba más o menos claro. Entonces, ¿qué representación o qué influencia tienen estos contactos en en el relieve? Pues tenemos esta tabla que lo explica perfectamente. Los bordes divergentes también se conocen como bordes constructivos. ¿Por qué? Porque se genera litosfera oceánica. ¿Qué tipo de estructura geológica se produce? Pues la dorsal. Las dorsales son los rift que hemos visto en dorsales cuando están submarinas y rift cuando están en zonas continentales. Un ejemplo, por ejemplo, la dorsal centroatlántica o mesoatlántica o el rift africano. ¿Y qué procesos geológicos tienen lugar? Pues hay terremotos leves, vulcanismo intenso, está todo el rato ascendiendo magma y además se expande el fondo oceánico. En las zonas de límite convergente siempre son destructivas, pero puede ser que sea litosfera oceánica que subduce sobre litosfera continental. Entonces, la costa del Pacífico, por ejemplo, sudamericana, es un ejemplo claro de zona de subducción. Y aquí tienes los terremotos más intensos del planeta, un intenso vulcanismo y además la formación de relieves volcánicos. Todos los Andes están formados por este límite convergente de la placa de Nazca respecto a la sudamericana. Otro ejemplo es lo que sucede cuando las dos placas son continentales, un relieve de colisión. Entonces se produce un erógeno, una cordillera montañosa, un ejemplo sería los Pirineos o el Himalaya, hay algo de sismicidad y sobre todo hay mucha deformación de las rocas y formación de relieves o de montañas altas. Y en el último tipo de bordes tenemos el borde pasivo, conservador, no se crea ni se destruye. Se habla de fallas, las estructuras que se forman son fallas transformantes. El ejemplo más claro es la falla de San Andrés en California y lo que se producen son grandes terremotos. Entonces aquí vemos cómo los diferentes bordes de placa establecidos por la teoría tectónica de placa tienen una representación en la geología del planeta. Vamos a ver algunos efectos también que se quedaron ahí en el tintero y que incluye el libro ahora, que es los archipiélagos de punto caliente, los archipiélagos volcánicos. ¿Vale? En zonas de litosfera oceánica más delgada se puede producir que un penacho térmico, un ascenso desde el límite entre el manto y el núcleo externo, asciende un penacho térmico, lo llamamos una zona de alta temperatura, que produce vulcanismo y hace que se abra. ¿Vale? Aquí lo veis. Entonces este penacho térmico asciende y provoca que haya un volcán que se mantiene fijo. El punto caliente se mantiene fijo, lo que se mueve es la placa. ¿Vale? Aquí tenemos las islas de Hawái. Entonces, a medida que el movimiento de la placa va en esta dirección, aquí un antiguo archipiélago, aquí vemos islas ya erosionadas, y aquí las islas más antiguas, Hawái, hasta la actual isla de Hawái, que es la más grande. Entonces, este penacho térmico, este punto caliente ha estado fijo, y el movimiento de la placa ha hecho que se vayan formando estas islas volcánicas alternas de donde ha estado, al ir pasando por ese punto caliente donde se han ido formando. Unos ejemplos son Hawái, Azores y las famosas Islas Galápagos. Y, y lo que nos comenta es que no se forma una gran zona volcánica como pasaría por ejemplo en Tenerife o en Lanzarote, porque el penacho se mantiene fijo y es la placa la que se mueve. En el caso de las Canarias
probablemente no sea un único penacho térmico, sino que haya varios puntos de ascenso, varias rupturas en la litosfera continental, y por eso no siguen esta forma tan clara de islas volcánicas. Bien, seguimos. En los bordes constructivos, las rosales oceánicas, como ya veíamos, son fracturas de varios kilómetros, miles de kilómetros, y los esfuerzos distensivos, es decir, la separación, hace que se forme, permita el ascenso del magma y que se forme corteza oceánica. Y como sabéis, la fuerza proviene de las corrientes de convección del manto, que al juntarse dos corrientes ascendentes y separarse empujan a la corteza oceánica a cada una hacia un lado. Es decir, esta corriente de convección, cada una va hacia un lado y tira de la corteza oceánica. Y al final se acaba formando un rift, que es la fractura central por donde asciende el magma. En los erógenos de colisión, como veíamos antes, que es otro de los puntos que también refuerza el libro en esta parte del tema, al chocar las dos cortezas continentales ya no se puede producir la subducción. Entonces el grosor de la corteza aumenta, se forman lo que se llaman cabalgamientos, y se suturan las dos cortezas. Además tiene lugar toda esta zona de aquí, metamorfismo y magmatismo, pero el magma, como se forma aquí abajo, no puede ascender y da lugar a rocas plutónicas. ¿Os suena lo de plutónicas? Como el granito que se van enfriando poco a poco. Y en consecuencia, como esto empieza a erosionarse, pues se produce un ascenso isostático que produce que estas cordilleras mantengan su altura, porque a medida que se van erosionando, van ascendiendo. Y bueno, lo que os decía de estas zonas de magmatismo y metamorfismo, que insistiremos en el siguiente tema, porque es importante que todo este movimiento de placas da lugar a un tipo de rocas que es diferente a las que se forman por sedimentación. Bueno, las deformaciones de la roca. Las rocas en la corteza terrestre soportan una serie de presiones, ¿vale? Las presiones pues tienen que ver mucho con lo que hemos visto de distensión, como en los bordes divergentes, de compresión, como en los bordes convergentes, o de cizalla, como en los bordes pasivos. Esa presión, lo que os dice, puede ser litostática. La presión litostática es por el peso, ¿vale? Es lo que te supone tener mucho peso encima. Sería la litostática, y las dirigidas por los movimientos de placas. Esa presión provoca la deformación de las rocas. Las deformaciones de las rocas pueden ser de tres tipos, como la de todos los materiales. Esto sonará de tecnología: elástica, plástica o frágil. En una deformación elástica, tras el esfuerzo, el material vuelve a su lugar. En una plástica, tras el esfuerzo, el material queda deformado. Y en una frágil, el material se rompe, ¿vale? Un muelle es, claro, es elástico hasta un punto. Entonces un muelle tú lo estiras y lo sueltas y vuelve a su lugar. Si la plástica, el ejemplo más típico es la plastilina o la arcilla, tú la deformas y queda esa deformación. Y la frágil, el cristal. Enseguida que haces presión en un cristal, no se va a hacer elástico ni plástico. Enseguida se rompe. Normalmente todos los materiales, en función de la deformación, tienen una parte, una zona de comportamiento elástico, luego comportamiento plástico y luego se rompe. ¿Y de qué depende la deformación? Pues depende del tipo de roca, de la temperatura en la que se encuentre esa roca, de la presión en la que se encuentra la roca, la presencia de fluidos, de agua, principalmente el tiempo que está expuesto a ese esfuerzo. ¿Vale? Pensar, por ejemplo, que la parte plástica tiene lugar normalmente en el interior de la corteza, ¿vale? Va a bastante profundidad porque la temperatura y la presión es mayor y los materiales se suelen encontrar aquí. Y cuando, por ejemplo, un terremoto se produce cerca de la superficie, la parte superficial se rompe, ¿vale? Porque no tiene ni la temperatura ni la presión,
entonces se producen las grietas en la corteza y se produce lo que vamos a ver ahora de las fallas. Vale, los tipos de deformaciones, como hemos visto, pueden ser elásticas reversibles, plástica que es irreversible o frágil que produce la ruptura. Las deformaciones dependen del esfuerzo. Cuando es elástica no tiene consecuencia en el paisaje ni en el relieve porque no se, como vuelve a la posición original, es reversible, sus efectos no se quedan a largo plazo, pero la deformación plástica sí, da lugar a lo que se conocen como los pliegues. Y cuando se aumenta mucho el esfuerzo, el material se fractura y da lugar a las fallas o las diaclasas. Vale, las fracturas cuando no se mueven, no se produce movimiento, se llaman diaclasas, mientras que si se mueven los bloques producidos por las fracturas se habla de fallas. Las diaclasas, como os veis en esta imagen, pues simplemente se ha producido una ruptura, pero no ha habido movimiento de un bloque respecto al otro. Mientras que en una falla, como veis aquí, ha habido una ruptura y además uno de los, en este caso es este bloque el que se ha hundido por un esfuerzo distensivo. Pero vamos, se ha habido una ruptura y además se ha movido un bloque respecto al otro. Las fallas son fracturas con movimiento, como os decía, y tienen los siguientes elementos. Por un lado el plano de falla, que es la superficie de fractura. ¿Vale? Veis que aquí hay esta zona que es por donde se ha roto, pues el plano de falla es la zona donde se ha roto y donde se produce el desplazamiento. Luego los labios de falla o los bloques son cada uno de los dos pedazos del terreno en los que se ha dividido y que se ascienden o descienden en función del tipo de falla. Siempre hablamos de un hundido y otro levantado si ha habido desplazamiento vertical. Luego el salto de falla es el fragmento o el espacio en el que se ha movido los labios, ¿vale? Cuánto se ha movido, puede que el salto de falla sea muy pequeño o que sea muy grande. Y vamos a ver también los tipos de fallas. Se habla de falla normal cuando la falla buza hacia el lado del labio hundido. Esta frase no tiene sentido porque no saben ni lo que es buzar, pero bueno, se habla de falla normal cuando los estratos lo más antiguo se mantiene más abajo. Se producen normalmente por esfuerzos distensivos, ¿vale? El espacio se abre y uno de los bloques desciende, que es el bloque hundido, mientras que otro se mantiene en su posición. Las fallas inversas, en estas fallas el material que está por debajo del plano de falla es más moderno del que está por encima, entonces se habla que es inversa, porque va al revés, ¿vale? Normalmente lo más hundido va debajo, pero en las fallas inversas es al contrario. Y aquí el que se ha movido es el labio levantado porque las fuerzas son compresivas, ¿vale? Son dos fuerzas, entonces al apretarse provocan que el labio levantado es el que se haya movido, el que ha buzado, que es la palabra, el verbo este buzar un poco difícil. Y luego tenemos las fallas de desgarre en las que no hay labio hundido ni levantado porque el movimiento no es vertical sino en el mismo plano. Y es muy típica de los esfuerzos de cesárea. ¿Vale? Normalmente se alternan zonas, las fallas van en bloques, entonces hay zonas de sistemas de fallas que se llaman, donde se alternan zonas de fallas normales con zonas de fallas inversas. ¿Vale? Las zonas de levantadas se denominan horst y las zonas hundidas se denominan graben y están limitadas por fallas. Entonces, por ejemplo, esto es la Sierra de Guadarrama de Madrid, tiene estas dos partes y en medio el Valle de Lozoya o el Valle del Manzanares y hay una zona levantada, dos zonas levantadas que son dos horst y una zona en medio hundida que es el graben por donde aprovecha el río para circular. Y el otro tipo de deformación son los pliegues. Los pliegues son flexiones, dobleces que aparecen en el terreno por esfuerzos compresivos. Siempre son por esfuerzos compresivos. Siempre cuando para que se doble tienes que hacer fuerza para apretarlo, no para separarlo. ¿Qué partes tiene? Pues tiene el plano axial que divide el pliegue en dos mitades simétricas. Es este plano que tenéis aquí dibujado.
Luego están los flancos, que son cada uno de los dos lados que quedan del plano axial. La charnera es la zona de máxima curvatura, que suele coincidir con el plano axial, pero hay algunas excepciones. Y luego el núcleo es la parte interna del pliegue. Y la cresta, la parte superficial más alta del pliegue. ¿Qué tipos de pliegues tenemos? Según el sentido de curvatura, que esto en el libro no se lo explican un poco regular, es el sinclinal, que es cóncavo, o el anticlinal, que es convexo. En el sinclinal el núcleo tiene los materiales más modernos y en el anticlinal el núcleo tiene los materiales más antiguos. Pero vamos, el sinclinal tiene forma de cuenco, cóncavo, el anticlinal tiene forma de convexa, de montañita. Según la posición del plano axial los tenemos rectos, inclinados o tumbados. Veis que el plano axial cambia su orientación en función de cómo se ha producido la deformación. Y por último, por su simetría tenemos simétrico o asimétrico. Aquí veis en todos estos ejemplos los dos lados son iguales, sin embargo en este lado que es asimétrico veis que los dos lados no son iguales, este se ha deformado más que esta parte de aquí. En las marcados estas clasificaciones que os he contado, porque en el libro viene alguna más que no me convencen nada, además el tema de los nombres se complican un poco. ¿Qué pasa? Que hay veces que se producen combinaciones entre pliegues y fallas. Esto es un manto de corrimiento. Se produce cuando hay un pliegue y a la vez esto de aquí que es una falla. Entonces el labio alóctono, es decir, la parte que ha ascendido, además digamos que se vierte, se cae sobre la parte sobre la que ha ascendido. Entonces esto es lo que suele ocurrir en la naturaleza y es la forma más normal de ver pliegues, o sea, fallas inversas con pliegues. Y nada más. Como siempre hablaremos de esto un poco en clase y apuntaros las dudas para preguntarlas en clase.